Vámonos inmediatamente, ya tenemos nuestro Zoom, ¿verdad? Nuestra primera entrevista con el doctor Jaime Briceño Ramírez, él es médico infectólogo del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, del Departamento de Clínicas de la Universidad de Guadalajara también. Hoy vamos a hablar con él un tema que son temas que nos está pidiendo nuestro público acerca del COVID-19, los cuidados ante la higiene del paciente y el cuidador, qué es lo que tiene que hacer también en un momento dado, porque mucha gente nos está preguntando que si se pueden bañar, no se pueden bañar, si tienen que bañar o no se tiene que bañar la gente que ahorita está con convalecientes que tienen COVID. Bueno, vamos a platicar esto con el doctor Jaime Briceño. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos, por recibirnos, doctor. ¿Qué tal, Ceci? Un gusto estar con tu auditorio. Bien, doctor. Vámonos con el tema. A mí se me hace muy interesante que nos saque de dudas y nos dé a conocer estos cuidados, la higiene, en fin. Adelante, lo escuchamos. Sí, bueno, yo creo que empezaríamos primero con el aislamiento que debe tener la persona que está enferma con COVID-19. Y en este contexto te diría, como todos sabemos, que COVID-19 pues generalmente se transmite a través de contacto cercano, contacto directo, principalmente por gotas, que cuando alguien habla, alguien tose o estornuda, caen generalmente en una periferia que es entre 1.5 y 2 metros. Por lo tanto, el aislamiento de la persona es fundamental en ese sentido. Dos situaciones que tenemos, que son los pilares principales, es la posibilidad, primero, de que la persona pueda estar aislada de preferencia en una habitación separada, principalmente. Y dos, el segundo pilar más eficiente en nuestras herramientas es el espacio ventilado. Es decir, se tiene que preferir generalmente una habitación que pueda tener una ventana, generalmente una ventana que da a la intemperie, que da a la calle, y en ese sentido la posibilidad de que la persona pueda estar aislada, que pueda estar allí eh, transcurriendo su enfermedad y posteriormente principalmente su enfermedad y convalecencia, y que está aislado de los demás. Pero en ocasiones no es posible que por las situaciones de la vivienda que la persona pueda no estar separada. Entonces, en ese contexto se sugiere que nuestra principal herramienta es el espacio ventilado, que puede ser, por ejemplo, inclusive alternativas, como puede ser que la persona pueda estar en una sala, por ejemplo, siempre y cuando esta esté ventilada, y se establezca una corriente de ventilación, es decir, dos sitios que estén con ventana abierta donde se permita una corriente de entrada y también de salida. Hay muchos conceptos en ese sentido, como la ventilación cruzada, que generalmente se favorece simplemente teniendo más de una ventana abierta. La persona, además, debería usar siempre cubrebocas solamente cuando está en contacto con otras personas. Si la persona está en su habitación aislada, puede allí no usar cubrebocas, pero en cuando tenga contacto principalmente con su cuidador primario, generalmente suele haber la persona que es en casa, alguien que se encarga de los cuidados. Cuando éste entra en contacto con el cuidador primario en su casa, en ese contexto ambos tendrían que usar cubrebocas, el cubrebocas de mayor eficiencia que podamos tener y que sobre todo haga buen sellado, será el más importante para la persona. Sí, generalmente los alimentos que se puedan comer en áreas separadas, si la persona tiene su propia habitación, no habrá problema en ese sentido. En donde no se puede tener una habitación separada, entonces en este contexto sí estar separado de las demás personas cuando coman, generalmente se puede comer en horarios distintos, siempre en el espacio ventilado, y lavar sobre todo los utensilios, los platos y los utensilios posterior a esto. Generalmente aquí el cuidador primario es el que se encarga generalmente de lavar sus platos, sus utensilios. Se puede utilizar guantes en ese contexto. La verdad es que ya lo hemos platicado previamente. La transmisión por superficies es menos eficiente, mucho menos eficiente, pero sin embargo, después de un lavado de manos, pues prácticamente esa se hace nula, ¿no? Finalmente, mencionaría que la persona que está enferma, además de de usar la mascarilla siempre cuando esté en contacto con otros, debe limitar su contacto, primer punto. El cuidador primario no debe ser una persona que tenga factores de riesgo, por ejemplo, de edad avanzada, comorbilidades, por ejemplo. Sobre todo, también el paciente, tanto el paciente como el cuidador que se encarga del paciente, deben estar al pendiente de signos de alarma. Deben tener generalmente el teléfono de su propio médico que es tratante,
o inclusive el teléfono de emergencias en todo caso de que se presenten signos de alarma. Debe haber una educación, generalmente la hay entre el médico y el paciente, pero si no de otra manera lo comentamos, debe haber una educación de cuáles son los signos de alarma que pueden alertar que ese paciente que está aislado en casa pues requiere una valoración, que puede ser también en casa la valoración o puede ser en un área hospitalaria, ¿no? En este contexto, estar al pendiente de dificultad para respirar, muy importante, de una saturación debajo del 90%, sobre todo de forma persistente, alteraciones del estado de alerta principalmente, por ejemplo, en un paciente anciano, pues inhabilidad para despertarse, o vamos a decir que durante el día está con mucha somnolencia, con mucho sueño, que dice cosas de situaciones, se expresa de forma no adecuada, que tenga delirio, por ejemplo, y signos sobre todo que hablan de una baja oxigenación, por ejemplo, los labios generalmente azules, la palidez, por ejemplo, o las uñas generalmente moraditas, son signos que de alarma que el paciente tiene que estar educado, y una vez que si se llegan a presentar, pues será necesario hacer una valoración urgente o acudir a un área de cuidados. Si se acude a un área de cuidados, el paciente tiene que tener cubrebocas, el cuidador que lo va a llevar, como lo vuelvo a decir, no debe ser una persona de riesgo, debe tener también cubrebocas, ambos deben tener cubrebocas. Durante el traslado pueden estar sobre todo favoreciendo la ventilación desde el automóvil o la persona que va a estar cerca y lo va a trasladar, favorecer siempre la ventilación. Y en la pregunta particular que me hacías al principio sobre bañarse, no hay contraindicaciones para bañarse, al contrario, ¿se puede una persona bañar con COVID? Por supuesto que sí. En algunos escenarios, vamos a decir, cuando el paciente siempre asistido por su médico, en algunos escenarios donde el paciente tiene un consumo bajo de oxígeno, donde vamos a decir, necesita estar conectado al concentrador de oxígeno o al tanque de oxígeno, ahí se va a dificultar la movilidad y pero puede recibir un baño, puede ser in situ, o sea, en la propia cama, o en algunos escenarios se puede trasladar inclusive el aparato al área del baño. No hay una indicación en este contexto absoluta para que el paciente se pueda bañar. Y sobre todo el paciente tiene que tener presente dos situaciones. El inicio de los síntomas, primer punto, y si es posible llevar una bitácora. Nosotros generalmente recomendamos mucho que tengan su oxímetro en casa, y la bitácora se refiere a que estén checando, puede ser cada día o puede ser en algunos casos conforme se requiera mayor monitorización hasta cada 12 o cada 8 horas. Y ahí se pueden establecer tendencias. ¿A qué me refiero? A tendencias de la desaturación. Hace un momento yo te mencionaba una desaturación abajo del 90% que el paciente tiene que estar al pendiente, pero si es un paciente que tiene una bitácora, nosotros podemos detectar una tendencia de un paciente que está con saturaciones del 97% y luego 95%, y conforme pasan los días 93, 92, y a lo mejor en un paciente con abajo del 92% de forma persistente, que ya sale de la variabilidad que pueden tener los oxímetros, porque lo tenemos en bitácora, podemos ya nosotros tener datos de alarma que este paciente pueda estar progresando en su enfermedad, ¿no? Entonces el paciente podría mantener un registro de sus síntomas, primer punto, y sobre todo detectar el día de inicio de los síntomas, porque tiene que ver con el aislamiento. Un paciente que tenga COVID leve a moderado, es decir, aquel que no requiere oxígeno, según los lineamientos actuales del CDC, puede permanecer en su casa hasta 10 días aislado. En Estados Unidos hay una tendencia en este momento, de hecho por el propio CDC también, de acortarlo a 5 días. Sin embargo, estamos viendo con Omicron que en el día 5 desde el inicio de los síntomas todavía hay desde un tercio hasta un 50% de las personas con una carga viral que puede ser suficiente para contagiar a otras personas, por lo que en este contexto la recomendación de un servidor es que sigan siendo 10 días de aislamiento principalmente, y una vez que se cumpla el aislamiento, el paciente puede romper su aislamiento, siempre siguiendo también su uso de cubrebocas. Posteriormente continúan las medidas una vez que se rompe el aislamiento, y el cuidador primario debe estar al pendiente si estuvo en contacto mucho con esta persona, y sobre todo cuando no se establecieron las condiciones ideales, vamos a decir, de aislamiento, vamos a decir, de ventilación. El cuidador primario tiene que estar al pendiente 5 días posteriormente a haber cuidado a esta persona, sobre todo de su último contacto de riesgo, para monitorizar que no desarrollen ningún signo o síntoma, ¿sí? En este contexto. Y como mencioné previamente, de preferencia que el cuidador primario no sea una persona que tenga factores de riesgo. Podríamos decir que son los elementos generales, ¿sí?, de lo que un paciente con COVID en casa debería tener.
deberíamos de tanto de herramientas como de monitorizarse en su enfermedad, tanto de su aislamiento y las medidas de higiene que se puedan tener. Perfecto, esto se me hace muy importante, una información muy precisa, concisa y exacta, doctor, ya nos sacó de muchas dudas y principalmente también, la duda que tenían es que si se pueden bañar o no se pueden bañar. Segundo, esto es interesante, ¿a los cuántos días ya puedes hacer tus actividades? Es importante lo que usted dice, hay que quedarnos hasta 10 días máximo para poder seguir adelante porque todavía puedes entonces en un momento dado contagiar al quinto día, que esto es muy interesante saberlo. ¿Qué significa y qué pasa con la carga viral? O sea, cuando dicen es que tiene mucha carga viral. Sí, ¿Sí? sí, te comento. Fíjate que con la variante ancestral y la variante Delta, el día cero de los síntomas, o sea, el día que yo iniciaba con síntomas, era el día que teníamos generalmente la carga viral más elevada, generalmente 2 días antes, por eso contagiamos de forma asintomática, porque yo antes de desarrollar síntomas, particularmente en los primeros 5 días, pero generalmente en los últimos 2 días antes del inicio de los síntomas, yo ya tenía una carga viral suficiente. Y posterior a desarrollo síntomas, en los primeros 5 días la carga viral va cayendo de forma gradual y por ahí, te estoy hablando de la variante Delta, y ahorita te voy a actualizar con Omicron. Generalmente la carga viral va cayendo paulatinamente, producto de la respuesta de tu sistema inmune, y generalmente se vuelve, para encontrar un virus, ojo, para encontrar un virus que sea uno cultivable o capaz de infectar, generalmente a través de cultivos virales se ha demostrado esto, es muy difícil encontrarlos después del día 9, de ahí que las indicaciones iniciales fueran 10 días. Ahora, ¿qué está pasando con Omicron? Con Omicron está pasando y sobre todo que está llegando a poblaciones vacunadas, que las personas generalmente inician con una carga viral bajita desde el inicio de los síntomas. Ya no era como antes, en que la carga viral era muy alta al inicio de los síntomas. Eso hace que algunas pruebas de antígeno que detectan cargas virales, bueno, detectan antígenos, pero se relacionan con cargas virales muy altas, salgan negativas las pruebas de antígeno en los primeros 0 a 2 días, o sea, en los 3 días, vamos a decir, desde que inicié los síntomas. Y generalmente una persona en algunos estudios se ha visto que conforme se siguen a las personas que tienen síntomas, la carga viral suele aumentar al día 3, ahí se detecta ya por las pruebas de antígeno, y luego suele bajar, y al día 5 todavía hay personas que sí tienen carga viral considerable para seguir contagiando. Entonces, en este contexto, pudiéramos decir en términos muy generales que la curva de carga viral se está retrasando un poquito en Omicron, a diferencia de lo que era con Delta, que era muy alta en forma inicial. Entonces, esto nos pone dos situaciones. La primera, que las pruebas de antígeno pudieran, en algunos escenarios, no detectar el paciente en los primeros 2 días. Se dice que si se tiene la duda, de hecho es un mensaje al auditorio, si tienes todos los síntomas de un cuadro gripal y tienes una prueba de antígeno negativa, la repitas en 48 horas para poder valorar tu positividad, o te hagas una prueba de PCR, que es mucho más sensible. Y posteriormente, finalmente, para tanto Delta y para Omicron actualmente, la mayor parte de las cargas virales disminuyen, particularmente los primeros 10 días, y después de los 10 días ya no son tan efectivas para contagiar a otras personas. Con esto no quiero decir que después de los 10 días las personas salgan sin cubrebocas. La persona siempre tiene que salir con cubrebocas, favoreciendo el espacio ventilado, con el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico, no acudir a sitios todavía con muchas personas, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Esas serían las principales diferencias. Y esto es bien importante, entonces, cuidarse, doctor. La gente dice, es que me hice la prueba y salí positivo, y cuentan desde ese día. Tienes que contarlo, entonces, vamos a volverlo a repetir, desde que empiezas a sentir síntomas. Así es decir, desde que empiezas a sentir síntomas. Mira, el único escenario donde se pueden considerar un aislamiento desde la prueba es en aquella persona que es contacto de alguien y es asintomática. ¿Sí me explico? Pero en las personas que tienen la enfermedad COVID-19, o sea, que tienen síntomas, sí hay que contar desde el inicio de los síntomas. La positividad de la prueba, sí, aunque nos dice que es el primer elemento con el cual la persona se diagnosticó la enfermedad, desde ahí no inicia el aislamiento, inicia desde el inicio de los síntomas. Y generalmente para un COVID leve a moderado se recomiendan 10 días. Para un COVID severo, pero ya generalmente es en un paciente hospitalario, se recomiendan de 10 a 20 días, ¿sí? Y en algunos escenarios muy excepcionales, es otra situación que podemos aprovecharse, ¿sí? En algunos escenarios muy excepcionales, subrayo la palabra muy excepcional, como el paciente inmunodeprimido, se pudiera
extender a más de 20 días, y ahí es donde se utiliza, en ese escenario excepcional, la prueba PCR o antígeno en su defecto, pero principalmente PCR, de seguimiento para decir que esa persona ya salga de su aislamiento, ¿sí? Entonces, si te fijas, no requiere, con eso te quiero decir también que en un COVID leve moderado no se requiere una prueba, y menos en ese escenario de saturación de pruebas, no se requiere una prueba negativa para romper el aislamiento. Esto lo ha dicho el CDC desde el inicio de la pandemia y lo reitera nuevamente en que solamente en escenarios muy excepcionales, como el paciente profundamente inmunodeprimido, se pueda utilizar una prueba de seguimiento para establecer cuándo se pueda salir esa persona del aislamiento. ¿Este COVID te puedes volver a contagiar? Sí te puedes volver a contagiar, si sobre todo han pasado 3 meses de tu contagio, principalmente, ¿sale? Esto es natural, Ceci, eso es normal. Lo hemos visto, inclusive es un fenómeno que se presenta con las vacunas, porque de ahí dicen las vacunas van disminuyendo su efectividad conforme pasan más de 6 meses, tanto para protección para enfermedad severa como de contagio. Sí, es natural. Yo puedo tener un sistema inmune muy activo en producción de anticuerpos y en inmunidad celular si estuviera todos los días en contacto con la enfermedad, pero bueno, el contacto con la enfermedad es de un evento y no es repetitivo, ¿sí me explico? Entonces, en ese escenario, mientras no sea repetitivo, es natural que conforme pase el tiempo, nuestros anticuerpos neutralizantes disminuyan y también la inmunidad celular disminuye un poco, pero como lo mencioné en tu entrevista pasada, existen poblaciones de células que se llaman células de memoria, que ante una nueva infección nos van a proteger, van a actuar rápidamente y generalmente es lo que nos previene para el desarrollo de enfermedad severa. Doctor, pues muy bien explicado, muchísimas gracias, doctor, estaremos en contacto con usted. Si la gente pues desea más información o necesitan de su apoyo, ¿a dónde se pueden dirigir? Bueno, nuevamente te comento, nuestras unidades hospitalarias tienen áreas de triage que tenemos en áreas de urgencia. Si un paciente presenta un signo de alarma, de los que acabamos de mencionar, siempre es conveniente hacer una valoración, ya sea de su médico tratante o en una unidad de triage hospitalaria, como puede ser los hospitales civiles de Guadalajara. Ahí tenemos todas las herramientas que nos pueden diferenciar pacientes de alto riesgo que requieren hospitalización o qué pacientes pudieran seguir con un manejo ambulatorio. Muchas gracias, doctor. Cuídese mucho. Saludos y felicidades por su gran labor. Que esté muy bien. Igualmente a ustedes, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con tu auditorio. Gracias. Un aplauso.